tribu. Bueno, nuestra primera introducción al curso es un concepto que ya se ha apreciado mucho en física 1, que ya se ha manipulado, que ya se ha trabajado, y es el concepto de vectores. Como ustedes sabrán, en la naturaleza existen dos tipos de cantidades: cantidades vectoriales y cantidades escalares. Algunas cantidades de estas son cantidades vectoriales, las cuales se representan por vectores. Un vector es un ente matemático que tiene una magnitud, una dirección y un sentido. A esas cantidades que se utilizan y que sirven, que son representadas mediante vectores, se llaman cantidades vectoriales. Este, por ejemplo, es un vector, se representa con una letra negrita y una flechita. Este es el vector. Entonces, este puede ser una fuerza, puede ser el peso, puede ser una tensión. Todas estas son cantidades vectoriales. La velocidad, la aceleración, son cantidades de tipo vectorial. Se representan mediante vectores. Son cantidades vectoriales porque usted, para tenerlas completamente definidas, necesita una magnitud, una dirección y un sentido. Por eso estas cantidades se llaman cantidades vectoriales. Entonces, a diferencia de otras cantidades que son cantidades escalares, por ejemplo, como la temperatura, es una cantidad escalar. Ya las deudas son cantidades escalares. Entonces, las cantidades pueden representarse matemáticamente por vectores, mientras que aquella cantidad física que no tiene dirección, como volumen, masa o energía, se representa mediante números ordinarios. Esto que se menciona aquí, muchachos, tiene que ver con cantidades escalares, ¿vale? Por ejemplo, lo que es la velocidad, los desplazamientos, la aceleración, son cantidades de tipo vectorial y se representan mediante vectores. Entonces, los vectores tienen una importancia fundamental porque estos sirven para manipular cierto tipo de cantidades. En nuestro caso, los vectores son utilizados para sumar fuerzas, para hallar tensiones, presión, para hallar esfuerzos. Todo eso son vectores y los vectores son fundamentales para este caso. Entonces, los vectores se definen como expresiones matemáticas que poseen una magnitud, una dirección y un sentido, los cuales se suman mediante una ley llamada la ley del paralelogramo. Voy a colocar la definición por aquí para que tengamos una definición precisa de lo que son los vectores, lo que les estaba comentando. Entonces, los vectores son útiles, son muy útiles, y para sumarlos se utiliza la ley del paralelogramo, como ustedes lo pueden ver aquí. Los vectores se representan por flechas, como yo les estaba comentando, y además de eso, al ser cantidades que necesitan una dirección de vector, o sea, necesitan una dirección con respecto a un sistema coordenado. Es decir, necesitan una dirección, por ejemplo, con respecto al ángulo θ, o cualquier ángulo con respecto a cualquiera de los ejes, ¿ya? Para tener completamente representados los vectores. Para sumar vectores, en el caso de la suma de vectores, una suma de vectores es diferente. Una suma de vectores es completamente diferente a cómo se suman escalares. ¿Ya? Para sumar los vectores hay que utilizar otro tipo de estrategia diferente. Recuerden que esto es un repaso bastante rápido de lo que se llama adicionismo de vectores. Y para sumar vectores, nosotros empleamos un método llamado el método del paralelogramo. El método del paralelogramo consiste en colocar los vectores cabeza-cola, y el vector resultante es el vector que va de la cola del primero a la cabeza del último vector.
el cual lo voy a mostrar a continuación. Para la suma de vectores, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Aquí tenemos un par de vectores. Aquí tenemos este vector que ustedes ven aquí. Y este vector es el vector suma. Entonces, ¿qué se hace para sumar vectores? Bueno, voy a suponer que tengo dos vectores, que tengo el vector PQ, como está aquí, y lo que voy a hacer es que voy a colocar el vector P, voy a colocar en la cabeza del segundo vector. Es decir, si este es el vector P, aquí de color azul, que lo acabo de dibujar, entonces lo que hago es que simplemente coloco la cabeza de P, la cola de P en la cabeza de Q. Aquí está, este es el vector, ¿vale? Y este es el vector P, y el vector resultante es el vector suma P más Q, y el vector resultante es el vector que va de la cola del primer vector a la cabeza del segundo. A esto se le llama vector resultante. Entonces, para sumar vectores, empleamos un método llamado el método del paralelogramo. La razón es por esto: el paralelogramo es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos iguales. Es decir, como pueden ver, la parte superior y la parte inferior es igual, paralela, y también la parte donde está P también es paralela, ¿vale? Entonces, este método de vectores se llama el método del paralelogramo y consiste en colocar los vectores cabeza a cola, algo que ya vieron. Entonces, el vector resultante es simplemente la suma del vector P más el vector Q. Este es el vector resultante, el vector P más Q. Entonces, para sumar vectores empleamos el teorema del paralelogramo, el cual consiste en colocar los vectores cabeza a cola, como ustedes lo pueden ver, y hallar el vector resultante por simple geometría. Yo coloco los vectores Q, coloco vector P, y para hallar el vector resultante tomo una regla y sumo por el método del paralelogramo. ¿Ya? Entonces, para poder aplicar este método del paralelogramo, hay que tener en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, para poder aplicar la ley del paralelogramo, hay que tener en cuenta una serie de propiedades, que deben cumplir los vectores, ¿vale? Hay unas propiedades que son muy importantes, por ejemplo, como yo puedo sumar los vectores en el orden que yo quiera, yo puedo restar los vectores como si fueran una suma, yo puedo asociar los vectores, el vector con el vector 0 me da el vector original, y la voy a citar a continuación. Estas propiedades de los vectores son las siguientes: si yo tengo el vector A más el vector B, esto es lo mismo que tener el vector B más A, es decir, no importa el orden en el cual usted sume los vectores. Por ejemplo, si yo tengo el vector A más el vector 0, a mí esto me da el vector A, ¿vale? Recuerden que sumar vectores no es lo mismo que sumar escalares. Y el vector A más el vector menos B, menos A, perdón, esto me da el vector 0. O sea, si yo tengo el vector, A y se lo sumo al vector, me da el vector 0. Como lo pueden ver aquí. También, si yo tengo tres vectores, o sea, si yo tengo el vector A, si tengo el vector B y si tengo el vector C, la suma no se altera si yo tomo el orden que yo quiera, es decir, A más B más C. Es decir, esto quiere decir que yo puedo tomar, por ejemplo, el vector A y sumarlo con el vector B, y también puedo tener el vector B más el vector C. Esto que está aquí es lo que se llama suma de vectores por mediante el método del paralelogramo. Para sumar vectores por este método que se llama método del paralelogramo, para sumar vectores, lo primero que hay que tener en cuenta es que los debo colocar cabeza a cola. Y luego de colocarlos cabeza a cola, luego de colocarlos cabeza a cola, el vector resultante es el vector que va de la cola del primero a la cabeza del último. Este método del paralelogramo es bien útil, sobre todo cuando uno va a sumar dos vectores. Pero ya el método del paralelogramo es bastante extraño cuando uno ya va a sumar, por ejemplo, ya para sumar tres vectores, cuatro vectores, ya el método es a veces bastante tedioso, bastante engorroso,
y a veces el método no es del todo útil, no parece un método completamente útil. Entonces, este método del paralelogramo que voy a hacer ejercicios a continuación, es uno de los primeros, es el primer método que usted ve cuando está estudiando vectores. Cuando usted está estudiando vectores, usted le enseñan el método del paralelogramo. Es lo primero que usted hace. Los primeros problemas del primer capítulo son método del paralelogramo. Y lo voy a citar a continuación. Entonces, para hacer uso del método del paralelogramo, usted debe tener en cuenta lo siguiente. Para aplicar el método del paralelogramo, usted debe tener en cuenta las siguientes reglas que son muy básicas. Usted lo único que necesita es recordar unos dos teoremas de la trigonometría básica, que son primero el teorema del seno. Usted primero va a recordar el teorema del seno y luego usted tiene que recordar el teorema del coseno, que lo voy a colocar aquí a continuación. Entonces, el teorema del seno y el teorema del coseno son utilizados cuando usted va a resolver o hallar los ángulos y los lados de un triángulo que no es rectángulo. O sea, es un triángulo que no es rectángulo, que no tiene un ángulo de 90 grados, si usted quiere hallar los lados, por ejemplo, A, B y C. ¿Ya? Entonces, si usted va a resolver este tipo de ejercicios en los cuales usted no tiene un triángulo que sea rectángulo, usted va a utilizar el siguiente teorema, que se llama el teorema del seno. Ese teorema del seno es bien visto bastante visto, y es uno de los que vamos a utilizar aquí, ¿vale? Por ejemplo, existen unas relaciones, por ejemplo, seno de alfa sobre su lado opuesto, que es A, es igual al seno de beta sobre su lado opuesto, que es B, y es igual al seno del ángulo gamma sobre su lado opuesto, que es C. Estamos en la primera clase, ¿vale? De las aplicaciones. Mira, aquí está. Este se llama el teorema, eso se llama el teorema del seno. Seno de alfa sobre el lado opuesto. Por ejemplo, si yo miro el ángulo alfa, el lado opuesto es A. Por ejemplo, si yo mido el ángulo gamma, el lado opuesto es C. Y, por ejemplo, si al final yo mirara el ángulo beta, su lado opuesto es B. Eso hay que tenerlo claro. Pero también puedo trabajarlo con el recíproco. Por ejemplo, A, también lo puedo trabajar así, muchachos, cualquiera de las dos formas es válida. A sobre el seno de alfa es igual a B sobre el seno de beta y es igual a C sobre el seno de gamma. Esto que está aquí también es útil. También cualquiera de las dos formas es válida. A esto que está aquí se le llama el teorema del seno. Usted para hacer estática no necesita más nada. El teorema del seno, el teorema del coseno, que son los dos teoremas fundamentales y más que todo la descomposición vectorial. Este se llama el teorema del seno. Aquí voy a colocar también el teorema del coseno. El teorema del coseno también se utiliza para resolver triángulos que no son rectángulos. Estos son los dos primeros teoremas fundamentales. Para trabajar armaduras, para trabajar cerchas, para trabajar problemas en equilibrio, estos dos métodos son los más empleados. Teorema del seno, teorema del coseno, pero se fundamentan en el teorema del paralelogramo. O sea, el teorema del paralelogramo se basa en estos dos teoremas de la trigonometría para sumar vectores. Entonces, ¿qué dice el teorema del coseno? Bueno, el teorema del coseno dice que, por ejemplo, si yo quiero hallar A, voy a colocar aquí el teorema que me dice que A cuadrado, si yo quiero hallar A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por coseno de alfa. Me explico. Si yo quiero hallar el lado A, yo necesito conocer el ángulo opuesto, que es alfa, y los lados que forman ese ángulo, en este caso B y C. ¿Vale? Por ejemplo, si yo quiero hallar B, yo tengo que tener A cuadrado, tengo que tener C cuadrado, y aquí me va a quedar 2 veces A por C por el coseno de beta, ¿vale? Que es el ángulo. Repito,
Si yo necesito saber, por ejemplo, el lado B, necesito conocer el ángulo beta, que es el opuesto a ese ángulo, a ese lado, y necesito conocer los dos lados que forman ese ángulo, en este caso de A y C. De igual forma, y un poco repetitivo, esto sería A cuadrado, esto sería B cuadrado, esto sería menos 2AB, y esto sería el coseno aquí de gamma. Entonces, para el primer quiz, para el primer examen, usted lo único que necesita saber es esto. Listo. Usted para el primer examen solo necesita saber lo que está en el tablero. ¿Ya? Y saberlo aplicar ahora. Aquí que tenemos el teorema del seno, tenemos el teorema del coseno, cuando los triángulos no son rectángulos. Y usted también debe tener en cuenta algunas relaciones matemáticas para los triángulos rectángulos. Por ejemplo, usted debe saber qué es seno de teta. Por ejemplo, seno de teta, vamos a dibujar un triángulo aquí. Ahora para los triángulos rectángulos, usted debe recordar lo siguiente. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. En efecto, este triángulo es rectángulo. Esto es X, esto es Y, y esto lo voy a colocar aquí como Z. Entonces, usted sabe de la trigonometría básica que si este es el ángulo θ, el seno es Y sobre X. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, Y sobre Z. El coseno sería X sobre Z, ¿vale? Y la tangente para este triángulo sería Y sobre X. Usted necesita recordar esto. Ojo, esto es para triángulos que son rectángulos. Esto hay que aclararlo aquí porque eso tiende a confundir a algunos estudiantes. Esto solo se puede aplicar cuando los triángulos son rectángulos. ¿Ya? Cuando el triángulo es rectángulo, yo puedo aplicar estas definiciones básicas de la trigonometría de Lessing. ¿Ya? Como se puede ver ahí en pantalla. También es útil recordar para los problemas, también es útil recordar, por ejemplo, las recíprocas. Por ejemplo, tangente, seno sobre coseno, cómo despejar un ángulo. Entonces, esto también hay que recordarlo, ¿vale? Y algunas relaciones básicas de topografía, como un ángulo llano es un ángulo de 180 grados, un ángulo de 90, un ángulo de 90 grados, un ángulo, cuando son ángulos agudos. Eso hay que recordarlo también, ¿vale? Entonces, para la primera parte de suma de vectores por el método del paralelogramo, hay que tener en cuenta todas las siguientes relaciones. También son útiles algunas veces algunas identidades trigonométricas como seno cuadrado más coseno cuadrado de teta, y esto es igual a 1. También son útiles otra identidad como una más tangente cuadrada de teta, que también es igual a secante cuadrado de teta, ¿vale? Estas relaciones trigonométricas también son útiles en algunos ejercicios de este capítulo. Entonces, lo que les he hecho aquí, muchachos, es un resumen, ¿ya? De todo esto. Y también hay que recordar algunas propiedades de los ángulos. Por ejemplo, si este es el ángulo θ y este es el ángulo, por ejemplo, para el primer dibujo, la suma de los ángulos internos a todo triángulo mide 180 grados. Es decir, si yo sumo el ángulo alfa, si yo sumo el ángulo beta y si yo sumo el ángulo gamma, esto me da 180 grados, para que lo tengan en cuenta. Es decir, la suma de todos los ángulos internos a todo triángulo me da 180 grados. Entonces lo que están viendo en el tablero es todo lo necesario para resolver problemas, para resolver problemas de estática, la primera parte de estática. También, por último, voy a recordar aquí algunas propiedades y no menos importantes. Voy a recordar algunas propiedades aquí que también se necesitan. Por ejemplo, si yo tengo dos rectas paralelas, y esto lo voy a mencionar una vez porque es de vital importancia, y esas rectas son cortadas por otra recta,
se forman ángulos alternos iguales. Es decir, este ángulo que estoy subrayando aquí, lo voy a recalcar aquí, este ángulo que está aquí es igual a este, ¿vale? Por simetría. Si este ángulo yo lo llamo alfa, este se va a llamar alfa. También podemos ver que este ángulo que se forma aquí, este ángulo que se forma aquí, que lo voy a llamar beta, es un ángulo que se forma aquí también, ¿vale? Por paralelismo. O sea, esos ángulos son iguales. Eso hay que recordarlo. Estas cosas hay que recordarlo. Y también yo sé que la suma del ángulo alfa más el ángulo beta me da 180 grados. Porque la suma de los dos me da un ángulo llano, como ustedes lo pueden ver aquí. Repito, estas son propiedades básicas de la trigonometría que usted debe recordar para sumar vectores. Eso es todo. Para sumar vectores, por el primer método que se llama método del paralelogramo, usted debe recordar todo lo básico de trigonometría, porque todo lo primero que se hace es trigonometría. Teorema del seno, teorema del coseno, algunas identidades básicas. También debe recordar, por ejemplo, los ángulos alternos internos cuando tengo dos rectas paralelas que cortan esas dos rectas. También debo recordar que la suma de los ángulos internos da 180 grados. ¿Vale? Todos estos son truquitos, son formulitas del bachillerato que uno tiene que recordar para trabajar en la primera parte de esta. Entonces, el primer tema de estática trata sobre suma de vectores y lo que vamos a hacer simplemente es que vamos a aplicar la suma de vectores utilizando un método llamado método del paralelogramo. Suma adición de vectores por el método del paralelogramo. Entonces, ahora lo único que me queda por comentarles y por enseñarles es, pues, a utilizar toda la tabla que tienen aquí a continuación. Todo, teorema del seno, teorema del coseno. Y lo voy a hacer empleando ejercicios. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Esto es un repaso, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces a colocar vamos a hacer los primeros ejercicios y aquí están los primeros problemas que voy a resolver en clase. Voy a abrir el texto y voy a buscar los primeros ejercicios para que entiendan de qué se trata el nuevo método de suma de vectores. El método no tan nuevo, pero es un método bastante antiguo, ¿vale? Que siempre ha sido útil para resolver suma de vectores. Entonces, lo primero que voy a hacer es iniciar con un problema bastante básico. Me voy a los problemas del texto y voy a iniciar con el problema 2.4. Es el primer problema que voy a hacer aquí. Voy a resolver el problema 2.4 y voy a emplear la suma de vectores. Recuerden que para hacer estática esto hay que sumar bien, ¿vale? Si uno no sabe sumar bien, lo más seguro es que aquí no pueda resolver ni siquiera el primer ejercicio. Lo fundamental que usted tiene que hacer es sumar vectores. Si usted es un experto en suma de vectores, tanto por este método como por el método de componentes, lo más seguro es que en estática le va a ir súper bien, porque aquí el problema está en que la mayoría de los estudiantes no saben sumar vectores. Y pues la falencia número 1 está en esta parte. Les presento el primer ejercicio mis muchachos, de este curso de estática. Aquí está nuestro primer ejercicio, como lo pueden ver. Es un problema, o sea, aquí le tenemos una viga, es un problema de una viga, y sobre esa viga que está empotrada en la pared, la viga está empotrada en la pared, dice así, problema 2.4, vayan guardándolo para que próximamente sea mucho más fácil. Se aplican dos fuerzas en el punto B de la viga AB que se muestra en la figura. Determine gráficamente la magnitud y la dirección de su resultante utilizando la ley del paralelogramo. Aquí en esta parte y la ley de los triángulos. Bueno, voy a resolver el problema empleando lo que hemos visto, ¿vale? De la ley del paralelogramo y la ley del triángulo. Cuando me hablan del paralelogramo, quiere decir que yo cojo una regla y mida todo esto,
¿vale? Cuando me hablan del triángulo, quiere decir que voy y tomo y resuelvo el problema utilizando cálculos numéricos directamente. Pero lo que se hace en esta parte, es simplemente trabajar la suma de vectores por el método que hemos visto. O sea, voy a utilizar el método del triángulo para sumar estos vectores. Repito, si yo lo quiero utilizar utilizando el método del paralelogramo, usted va y toma una regla, mide 2 kilonewton, mide 3 kilonewton, con el transportador mide los ángulos, trázala y obtiene una respuesta aproximada. Vamos a hacerlo de forma analítica. Entonces, lo que están viendo en el tablero es una viga y en el punto A sobre la viga, la cual la voy a recortar un poquito porque no me deja ver, en el punto A de la viga tenemos, voy a recortarlo un poquito, para que el problema se vea mucho mejor porque voy a hacer una construcción aquí. Tenemos dos fuerzas que están actuando sobre B, como muestra la pantalla, ¿vale? Aquí tengo una fuerza y aquí tengo otra fuerza. Aquí tengo las dos fuerzas que actúan sobre mi problema. Tengo una de 2 kilonewton, tengo una de 3 kilonewton. El método del paralelogramo consiste, este vector lo voy a dibujar de color azul para distinguirlo un poquito. Aquí está este vector. Los vectores se deben dibujar con la misma escala. Ojo con esta parte que es muy interesante. Se deben dibujar con la misma escala. Ahí, como lo pueden notar, el vector de 2 kilonewton y de 3 prácticamente tienen la misma distancia. Entonces lo que hay que hacer es que hay que mejorar el dibujo un poquito y hay que tomarlo a mayor distancia para que esto se pueda ver bien, ¿vale? Voy a tomar una regla aquí. Voy a tomar una regla para que esto se pueda ver mucho mejor. Y lo dibujamos a escala. Ojo con esto. Como el de 3 es más grande, evidentemente, lo voy a dibujar mucho más grande. Ya, no lo dibujo igual. Esto hay que hacerlo con regla. Esto se debe marcar aquí los puntos. Y aquí están los primeros dos, ¿vale? Esto es hacerlo con regla. Esto uno lo hace con una reglita y lo va dibujando. Y el otro vector de 2 lo va a colocar aquí. Aquí está el vector de 2 unidades. Aquí está. Luego, revisa la teoría. ¿Cómo se suman vectores por el método del paralelogramo? Los vectores se colocan cabeza, cola. Eso quiere decir que los vectores los voy a colocar cabeza, cola. Quiere decir que voy a coger este vector y lo voy a rodar manteniendo su ángulo y su dirección igual y lo voy a colocar de este lado. O sea, lo coloco del mismo color con eso. Utilicen lápices de colores para que no se puedan confundir aquí. Y aquí sí que uno tiende a confundirse. Aquí tenemos el segundo vector, ¿vale? Ese segundo vector lo voy a colocar aquí y es un vector que tiene la misma dirección que el vector azul. Es que es el mismo vector de 3 kilonewton. Para hacerlo un poquito más básico, más fácil, esto lo vamos a llamar P y esto lo vamos a llamar. Siempre asignenle letras, ¿vale? Eso ayuda bastante. Eso ayuda bastante. Inclusive le voy a colocar P dos puntos para que solamente no vayan a creer que es magnitud, ¿vale? Aquí está P y está Q. Eso ayuda muchísimo. Y el vector resultante, muchachos, ese vector que se dibuja, voy a dibujar el vector resultante. Y el vector resultante es aquel vector que se va de la cola del primero a la cabeza del último. Ese vector lo vamos a colocar de un color completamente diferente. Voy a utilizar la paleta de colores y voy a colocarlo de un color diferente. Vamos a colocarle magenta. Y este es el vector resultante. ¿Ya? El vector resultante es el vector, este se llama vector resultante o fuerza resultante, como lo quieran llamar. Y aquí ya tenemos nuestros vectores. Esto es lo que voy a hallar. Voy a hallar el vector resultante. Entonces, como pretendo hallar el vector resultante, y aquí se forma el paralelogramo, ¿vale? Y se nota el paralelogramo. Como pretendemos hallar el vector resultante, ese vector que voy a hallar, lo que necesitamos es hacer una trigonometría básica. Hay que recordar lo que habíamos visto de trigonometría. Y para mejorar la figura, voy a subir todos estos términos que están aquí. Por ejemplo, este ángulo de 40 grados, ¿no? Lo voy a colocar aquí.
este es de 60 grados. Lo voy a subir un poquito para darle firmeza al triángulo. Este ángulo aquí es de, este ángulo aquí es de 40 grados. Vamos a colocarlo más arribita. Y este ángulo que estoy subrayando por acá, que lo voy a dibujar de un color verde, aquí, este ángulo es de 60 grados. Para que lo vayan viendo. Este ángulo es de 60 grados. Entonces, ¿a qué me refiero? Yo necesito calcular el ángulo para poder aplicar el teorema del coseno, que a la postre es lo que voy a llegar. Yo necesito este ángulo que se encuentra aquí. ¿Por qué ese ángulo? Porque P lo tengo del otro extremo, es decir, esto es P. El vector rojo se llama P, aquí está. Y P ya tiene un valor definido. Ahí está P. Y el vector Q, el vector Q es el vector que está arriba, es decir, este es el vector. Y es el mismo vector que, como habíamos dicho, se encuentra aquí en la parte inferior. Es decir, tengo P, tengo Q, tengo los lados, pero necesito el ángulo entre ellos. ¿Vale? Necesito el ángulo entre ellos. Entonces, este ángulo entre ellos le voy a dar, este ángulo entre ellos le voy a colocar una letra, vamos a llamarlo teta, y es el ángulo que yo necesito calcular para poder aplicar el teorema del coseno. Entonces, aclarada esa parte, entonces yo voy a quitar este P de aquí un poquito, lo voy a rodar acá, ahora lo vuelvo a colocar, porque necesito el espacio para que vean lo que voy a hacer. Entonces, para hallar ese ángulo, hay que recordar un poquito lo que es topografía, o más bien la trigonometría básica. Entonces, para hallar ese ángulo, lo que voy a hacer es que voy a trazar una recta perpendicular aquí, una recta, perdón, vertical de aquí. Ahí está. ¿Y qué podemos ver por trigonometría? Y esto quiero que quede muy claro, ojo con esto. Por trigonometría podemos ver que el ángulo que está arriba, a esto me refería con las relaciones trigonométricas de los ángulos, ese ángulo de 60 grados es el mismo que está aquí. Ahí se ve perfectamente. Este ángulo de 60 grados es este, como se puede ver ahí. Y el ángulo de 40 grados, que no sé por qué lo dibujé de negro, y este ángulo de 40 grados que se puede ver aquí, que se forma con la vertical, curiosamente es este mismo ángulo que está aquí. Este ángulo que está aquí es de 40 grados. ¿Vale? Entonces ya tenemos los ángulos. Tenemos el ángulo de 60 y hay que recordar un poquito por ángulo. Nosotros tenemos una relación aquí de ángulos. Hay que hallar el ángulo entre ellos. Tenemos una relación que me dice que el ángulo de 40 grados más el ángulo θ más el ángulo de 60 grados, esto da 180 grados. ¿Vale? Porque la suma de 40 más θ más 60 me da 180 grados. A lo cual θ simplemente es igual a 180 grados menos la suma de 40 más 60. Eso me da 100 grados. Y finalmente el ángulo θ, que es el que a mí me interesa calcular, tiene un valor de 80 grados. O sea, el ángulo entre los vectores, ese ángulo que se muestra ahí, tiene un valor de 80 grados. Y se hizo por una relación básica, porque el ángulo que sostienen los tres es un ángulo llano, y lo voy a colocar aquí. Voy aquí para que se pueda notar un poquito más así. ¿Ya? Eso es lo primero que uno saca del dibujo. El dibujo me da que el ángulo de 40 más el ángulo de 60 más el ángulo θ vale 180 grados. Usted ya debe conocer estas cosas, porque aquí, muchachos, en estática es así. Estas cosas ya se deben conocer. Entonces ya tenemos el ángulo que vale el ángulo de 80 grados, como lo muestra en la figura. Y ahora vamos a resolver el triángulo. Ya tengo el ángulo entre los vectores. Ya sé que este vector aquí vale P, que ya lo tengo. Y este vector que tengo de este lado vale Q. ¿Cuál quiero hallar? Quiero hallar el ángulo R. Y puedo hallar el ángulo R simplemente por una razón bastante sencilla. Es que aquí se forma un triángulo, ¿vale? Aquí hay un triángulo de color amarillo y puedo aplicar el teorema
del coseno para poder calcular esos valores. Entonces, vamos a aplicar la trigonometría básica para poder calcular ese valor. Entonces, como yo quiero la resultante al cuadrado va a ser igual al valor de p cuadrado, va a ser igual al valor de q cuadrado, y esto va a ser igual a menos 2pq, y esto aquí va a ser el ángulo entre ellos, que es teta, ¿vale? Como lo muestra la figura. P cuadrado más q cuadrado menos 2pq coseno de teta, ¿vale? Bien, entonces de aquí lo único que queda es simplemente hacer una matemática sencilla con la calculadora y poder obtener el valor de P. Pero aquí creo que está escribiendo el grupo. A ver, alguien me dice que no se ve, muchachos. Ah, claro, sí, es que están las láminas ahí. Un momento, por favor, yo actualizo pantalla. Es culpa de la... Es un poco molesto por la presentación del Skatebook. Ahí está. Ahora yo sí creo que sí se ve. Es que las pantallas del Skatebook quedan atrás. Ok, las pantallas del Skatebook quedan atrás. Entonces, muchachos, si yo quiero calcular R es igual a P cuadrado más Q cuadrado. Está bastante lento el internet. R es igual a P cuadrado más Q cuadrado, ¿vale? Entonces lo que hago aquí es reemplazar los valores. Por ejemplo, yo tengo P es 2 kilonewton, 2 kilonewton al cuadrado, Q es 3 kilonewton al cuadrado, y aquí sería 2 por 2 kilonewton por 3 kilonewton por el coseno del ángulo que hallé, que en este caso es de 80 grados, ¿vale? Y de aquí me va a quedar que R cuadrado, a ver, tengo que elevar 4 al cuadrado, sumarlo más 9 al cuadrado, menos 2 veces, hacer esa multiplicación. A ver, calculadora. ¿Tiene la calculadora por ahí? Mientras yo voy tratando esto para que sea un poquito mejor. Calculadora, más en el favor me dan este resultado. Aquí voy a colocar aplicando el teorema del coseno, ¿vale? ¿Qué es lo que estoy haciendo en esta parte? Muchachos, ¿cuánto da ese resultado? Por favor, a que alguien me dé el resultado del valor de R. O sea, tengo 2 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 por 2. O sea, esto daría 4, me da 13. Esto aquí da 13 kilonewton cuadrado. Esto aquí dado por 2, 4 por 3, 12. Esto da 12 kilonewton. Y por el coseno de 80 grados. Entonces tengo 13 menos 2 veces 12 coseno de 180. Y a ese resultado que sale de esa expresión hay que sacarle la raíz, ¿vale? Hay que obtener su raíz cuadrática. Entonces, muchachos, ¿cuánto da 13 al cuadrado menos 12 coseno de, 100, de 80? A ver, ¿cuánto da? Calculadora, por favor. A ver, muchachos, ¿cuánto da el valor? ¿Cuánto da el valor? A ver, estoy esperando el resultado.
A ver. Estoy esperando el resultado, muchachos. 13 menos 12 coseno de 80. ¿Cuánto da el resultado? Aún sigo esperando. Sigo esperando el resultado. Profesor, da 166.91. Muy bien, muchas gracias. Siento. ¿Puedes revisar eso de nuevo, más hacer el favor? Sería 13 al cuadrado menos 12 por No, coseno de no, 80. no, ya lo saqué. O sea, 2 por 2, 4 más 3 más 9. 9 más 4, 13, ya está al cuadrado, ¿vale? Ya se sacó ese resultado. Lo que vas a hacer es 13 menos 12 coseno de 80, ¿vale? 13, oigan, aquí tienen que tener una calculadora, pelados, por favor. 10.91. Muy bien, 10.91. ¿Sacándole la raíz o todo junto? No, sin sacar la raíz. Muy bien, está 10,91 kilonewton. Ahora me haces el favor y ese resultado le sacas la raíz. A ver, 3.30. 3.30. Muy bien, 3.30 kilonewton. Excelente. Bien, entonces aquí me haces en el favor y todos tienen una calculadora para poderlos ayudar, ¿vale? Porque aquí hay estudiantes que no saben utilizar la calculadora y yo les puedo ayudar para que no tengan dificultades en estática. ¿Vale? 13.3 kilonewton. Aquí tengo el valor de la resultante. Esta resultante que está aquí, muchachos, es la longitud del vector magenta que he dibujado. 13,3 kilonewton. Pero todo vector necesita una dirección. Todos los vectores necesitan una dirección. Por lo tanto, vamos a obtener el valor de la dirección del vector. Recuerden, todos los vectores necesitan una dirección para que el problema quede completamente definido. Todos los vectores necesitan una dirección. Entonces hay que hallar la dirección de ese vector, del vector resultante. Entonces, ¿cómo hallamos la dirección? Bueno, la dirección la podemos hallar de la siguiente forma. Aquí está, ¿ve? ¿Qué dirección vamos a hallar? Miren, el ángulo que vamos a hallar es este ángulo. Ojo aquí. Aquí es donde la mayoría se pierden en los exámenes. Esto es trinche. Esto es lo que a mí me interesa hallar. ¿Por qué? Porque es el ángulo que me mide. Este es el eje Y y este es el eje X. Es el ángulo que me mide el valor de la resultante. Este ángulo es lo que yo voy a calcular. El ángulo que se muestra ahí. ¿Vale? El ángulo que se muestra ahí es lo que voy a calcular. ¿Cómo lo voy a calcular ese ángulo llamado trinche? Observen muy bien cómo lo voy a hacer. Lo primero que debo hacer, y espero que aquí no se me pierdan, por favor, lo primero que debo hacer es obtener este ángulo que vemos acá. Voy a calcular el ángulo, un momento por favor, voy a calcular el ángulo que se muestra aquí, este ángulo. ¿Por qué voy a calcular primero ese ángulo? Ese ángulo lo vamos a llamar alfa. Ojo aquí es donde todo el mundo se parte. Porque ese ángulo alfa es este mismo azul que es subrayado acá arriba. Aquí es donde nadie puede encontrar esto. Ojo con esto. Entonces yo encuentro ese ángulo alfa y ahora sigo explicando por qué. Entonces voy a colocar aquí el ángulo alfa. Vamos a encontrar el ángulo alfa.
¿Cómo encontramos el ángulo alfa? Por el teorema del seno. Si ustedes notan muy bien, seno de alfa sobre su lado opuesto. El lado opuesto a seno de alfa es el ángulo, es el lado P. Seno de alfa sobre P es igual a seno de teta, que ya lo hallé, sobre la resultante. Entonces, ¿cómo tengo ese ángulo alfa? Seno de alfa sería igual a P seno de teta sobre la resultante. Y la resultante se muestra aquí. Entonces, ¿qué sería alfa? Alfa sería seno a la menos 1 y abro de P. Pero ¿quién es P? P sería igual. P sería igual a 2 kilonewton, ¿vale? Por el seno de teta, que vale 80 grados, dividido entre la resultante, que me dio 13.3 kilonewton. Estos kilonewton se pueden eliminar y obtengo el valor de alfa. A ver, ¿cuánto vale alfa? Viejo, en la calculadora, chic seno a la menos 1, y multiplica 2 por seno de 180 y lo divides entre 3.3 y eso le saca seno a la menos 1. ¿Cuánto te da el valor del Profe, ángulo? 36.64 me dio a mí. 64. 36,64 grados. Muy bien, aquí tenemos el valor del ángulo alfa. 36,64. Pero a mí no me interesa ese ángulo alfa. ¿Ya? No me interesa ese ángulo alfa. A mí me interesa es el ángulo trinche, porque el ángulo trinche es el que me da, es el ángulo que va desde el eje de las X hasta mi resultante. Entonces, ¿cómo lo calculo? Bueno, entonces aplico algo aquí muy básico. Observen la figura. Este ángulo que se muestra aquí ese ángulo vale 30 grados. ¿Por qué este ángulo vale 30 grados? Porque este ángulo aquí vale 30 grados. Ese ángulo que he marcado ahí vale 30 porque de la vertical hasta el lado azul vale 60 grados. El ángulo verde que está ahí. Este ángulo verde tiene un valor de 60 grados. Y 60 más 30 da 90, como debería ser un ángulo recto. Entonces, ¿qué sería trinche? Trinche sería ese ángulo de 30 más el ángulo alfa. Así, ¿qué sería el ángulo que yo necesito? El ángulo que yo necesito con respecto al eje de las X sería los 30 grados que ya tengo más el ángulo alfa que he encontrado. Es decir, que trinche sería igual a 66,64 grados. Esta es la dirección del vector resultante. Voy a hacer un comentario. Ese ángulo es negativo, pero algunos autores le colocan un circulito así, porque el ángulo es medido desde el eje de las X positiva y se mide a favor de las manecillas del reloj. Algunas personas le ponen un circulito que indique la dirección. Otras van y le colocan la dirección, ¿vale? Cualquiera de los dos métodos está bien visto y cualquiera de los dos métodos se puede utilizar perfectamente. Entonces, para resolver nuestro primer problema, ¿qué tuvimos en cuenta? Solo la trigonometría básica. Trigonometría básica, saber algo de topografía básica, conocer algunos ejes, aplicar el teorema del seno, aplicar el teorema del coseno. Y esto es lo que usted necesita. Este método de paralelogramo, que es un método bastante lento en ese aspecto, porque usted tiene que conocer los ángulos. Profe, ¿qué pasó, profe?
Se mamó. Hombre, yo que estaba bien concentrado. Hey, José. Oye, ¿Qué fue? háblalo. Ahora se le viene a apagar computadora a Danislay. ¿Cómo lo ves? Estoy viendo. Yo creo que se acaba Ey, claro. Él ey, dijo que se ¿qué? acaba como a las 12, marica. Hola a todos, ya regresé, qué pena. Tuvimos un fallo energético, pero finalmente hemos finalizado. Un momento. Hemos vuelto. Un pequeño fallo, pero aquí está nuestro primer ejercicio. ¿Ya vieron? Aquí está nuestro primer ejercicio de estática. Pelados, ¿qué se necesita? Teorema de coseno y tener buena intuición para sacar tantos ángulos ahí. Eso es lo que mata a los estudiantes. Con el profesor William, el semestre pasado, perdón, el primer corte, hubo una tasa de mortalidad del 70% de 100 estudiantes. Estamos hablando de que 70 estudiantes tiraron el primer corte, ya que no adivinan por qué. No porque no sepan y no sean muy inteligentes. El problema es que tienen ciertas bases de trigonometría que aún quedaron atrás, porque no he hecho nada nuevo, simplemente aplicar trigonometría. Muchachos, sigamos. Bien, ya tenemos el primer ejercicio. A ver, ¿alguna pregunta sobre el primer ejercicio? ¿Se entendió? ¿No se entendió? No les he preguntado, yo creo que sí se entendió. ¿Sí se entendió? ¿Se fueron? No, No, para mí, profesor, el profesor se entendió muy No, bien, pero sí profe. se entendió, sí se entendió. Seguro que sí se entendió, carajo. Preguntan Créeme. porque no entiendan. Bien, sigamos entonces. ¿Sí se entendió? Vamos a resolver. Un momento, por favor. Para los que no han podido entrar, aquí les estoy enviando el link de la clase. Les estoy enviando de la clase para que sepan qué se está haciendo, ¿vale? Y para que la clase les quede, para que aquí, aquí lo estoy enviando. Listo. Aquí está el link de la clase del día de hoy, para que sigan la transmisión en YouTube. Bueno, entonces, ya hicimos nuestro primer ejercicio. Voy a cerrar aquí. Ya hemos visto suma de vectores. Vamos a hacer otro ejercicio para que esto quede más afianzado. Y vamos a hacer el primer problema del primer quiz que fue el semestre pasado. Aquí está el primer ejercicio. Mis muchachos, vamos a hacer el primer ejercicio del primer quiz. Aquí está. Las evaluaciones son así. Primero se evalúa método del paralogramo, o sea, este método. Aquí está, es un problema muy simpático, es un problema muy bonito, es un problema muy cómodo, pero que tiene un nivel de análisis diferente. Y aquí está. Entonces, aquí tenemos nuestro primer ejercicio. Lo voy a colocar por aquí.
por acá porque hay que hacer una figura adicional y ahí está nuestro primer ejercicio. Es un problema de análisis. Para este examen se dio un tiempo de 15 minutos resolverlo. Y bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Tenemos el siguiente ejercicio. Se aplican dos fuerzas en el gancho de la figura, como se muestra en la figura. Si se sabe que la magnitud de P es 35 newton, o sea, me están dando P, o sea, tengo dos vectores, me están dando P, esto es P, y P vale 35 newton, ¿vale? 35 newton. Ya tengo valor de P. Además de eso, determine el ángulo alfa. O sea, no me están dando el ángulo alfa. Ojo con esto, hay que leerlo bien. No me están dando el ángulo alfa. ¿Ya? Ese ángulo alfa no me lo están dando. Pero me están dando, hay el ángulo alfa requerido si la resultante R de las dos fuerzas aplicadas en el gancho debe ser horizontal. O sea, me están diciendo que la resultante debe ser horizontal. Si la resultante es horizontal es porque la resultante viene en este sentido. Así viene la resultante. O sea, la resultante debe estar a lo largo de la línea azul que he dibujado ahí. Entonces, ¿cómo se resuelve el primer examen? Son dos puntos en el primer examen. Aquí vemos el primer punto del examen. Aquí tenemos el ángulo. ¿Qué vamos a hallar? El ángulo ese alfa que está ahí. Si la resultante debe ser de tipo horizontal. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los vectores. Tenemos los vectores. Y yo sigo la teoría del método del paralelogramo. Pero adicional a eso, muchachos, adicional a eso, tengo una fuerza de 50 newton. Es decir, el vector de la parte superior, lo cual lo vamos a dibujar de color azul. Este vector es de 50 newton. Como se puede ver aquí. Bien, ojo con esto. Para sumar vectores, ¿qué hay que hacer? Ojo, el vector de 50 newton está fijo, pero el vector P, que vale 35, que ya tiene una magnitud fija, tiene la magnitud fija, pero no se sabe su ángulo. Entonces, para sumar vectores, lo vamos a hacer sumando cabeza, cola. Utilizamos la regla, nuevamente la regla, utilizo la regla, como se puede ver aquí, y lo coloco cabeza, cola. Aquí tenemos la regla. Aquí tenemos el vector. Ese vector es de color rojo, vengo y lo coloco de color rojo con esto. Y aquí está el vector. Nosotros sabemos entonces, dice el problema, que el vector resultante, el problema dice que el vector resultante es horizontal. O sea que la única posibilidad que nos queda es que el vector sea cabeza-cola, este vector que se muestra aquí. Ahí está el vector resultante. Es decir, esto es P, 35 newton. Esto vamos a poner un nombre que se llame Q, 50 newton. Y hay que colocarle su dirección. Ojo aquí con esto. Voy a bajar un poco más los ángulos. Este ángulo aquí es de 25 para que no me estorben la figura. Este ángulo aquí es de 25, ¿verdad? Ojo con esto. Este fue el primer examen, el primer problema que se tiró el semestre pasado. 25 grados, perdón, este semestre. Bien, cierro aquí. ¿Y cuánto lo ganaron, profesor? Algunos lo ganaron, más que todos los repitentes. ¿Vale? Ahora van a ver que es bastante básico. Y este es el ángulo alfa. ¿Ya?
Este es el ángulo que yo debo hallar, el ángulo verde que he dibujado ahí. Ahí está el ángulo alfa. Bien. Ya, ¿dónde va ese ángulo alfa ya en la figura? Es la pregunta del millón. ¿Dónde va este ángulo alfa acá en la figura? Hay que dibujar. Hay que ver, hay que analizar mucha trigonometría, ¿vale? Vamos a dibujarlo. P, ya saben que P es este vector. Lo voy a dibujar. ¿Dónde se dibuja? Vamos a dibujarlo en la parte superior. Siguiendo el orden, ¿vale? Miren. Ese es el ángulo que se forma aquí. Se toma una línea. Es una línea. Q también lo voy a quitar de ahí. Me está molestando Q. Aquí está Q. Q es este, que vale 50 newton. Y P es este que vale 35. Me está molestando ahí, por eso lo quito de ahí, ¿vale? Entonces, uno puede ver, miren lo que se forma aquí. Aquí tenemos claramente, muy claramente, yo puedo ver que el ángulo alfa es este. Este es el ángulo alfa. El ángulo de 25 grados es este que se muestra aquí por trigonometría, ¿vale? Ahí está, es el mismo ángulo. ¿Sí vieron? Claramente se ve el ángulo que ahí se forma arriba, ¿vale? Entonces me están dando P, como pueden ver, ahí se está formando el ángulo y este ángulo es el mismo ángulo. Entonces no sé si observan que este ángulo alfa también es el mismo ángulo aquí. Ahí como se muestra la figura. Hay que pues hacer una construcción bastante simple, ¿vale? Ahí está. Hemos sacado, ya tengo el ángulo alfa. Este ángulo vale 25. ¿Ves? Tengo el ángulo alfa, el lado opuesto vale Q. Entonces, ¿cómo obtenemos el ángulo alfa? Bueno, vamos a obtener el ángulo alfa primero. Este ángulo es el mismo ángulo este. Como lo pueden ver, es el mismo ángulo alfa. Lo he dibujado igual. Y el ángulo de 25 se muestra arriba. Entonces, ahí se nos forma un triángulo. Es el triángulo amarillo que voy a colocar aquí, el triángulo amarillo. Este triángulo amarillo. Forma un triángulo amarillo ahí. Y ya lo quité. Podemos ver lo siguiente. A ver, seno de alfa. Vamos a aplicar el teorema del seno. ¿Cómo se resuelve el problema? Con el teorema del seno, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Seno de alfa sobre su lado opuesto, pero el lado opuesto es Q, es igual a seno de 25 al seno de 25 grados sobre su opuesto que es P. El lado opuesto es P, ¿vale? Este lado es P. Seno de 25 sobre su opuesto que es 30 que es P. Y de aquí podemos ver que el seno de alfa es igual a por el seno de 25 grados sobre su opuesto que es P. Y de aquí podemos ver que alfa es seno a la menos 1 de Q, que tiene un valor de 50 newton, por el seno de 25 grados sobre 35 newton. Y de aquí podemos ver alfa.
alfa sería, a ver, ¿cuánto del ángulo? Seno a la menos 1 de 50 por seno de 25 entre 35. Profesor, da 37.13. 37.13 grados. Correcto. Este resultado que está aquí, muchas gracias, es el valor del ángulo alfa. Pero, ¿cuál fue lo difícil de esto? ¿Qué fue lo difícil? Construir la figura. ¿Qué fue lo difícil? Obtener el valor de los ángulos. Construir la figura. Tener una buena visual. ¿Vale? Y luego aplicar el teorema del seno. Bien, y me piden la magnitud correspondiente de R. Entonces me están pidiendo la magnitud ¿de quién? De R. Es decir, de la resultante. La resultante es lo azul. ¿Qué hacemos? Para sacar la magnitud, podemos otra vez aplicar el teorema del seno o podemos aplicar el teorema del coseno. En todo caso, necesitamos el ángulo este. Ese ángulo voy a llamarlo teta. ¿Ya? El ángulo de la parte superior. El ángulo opuesto a la resultante. Entonces, ¿cómo saco el ángulo teta? Bueno, muy parecido a cómo se obtuvo el ángulo anterior. ¿Qué es teta? Teta sería los 180 grados menos 25 grados menos el ángulo alfa. 37,13 grados. Muchachos, ¿cuánto vale el ángulo? 180 menos 25 menos 37. ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene? A ver, 180 menos 25 menos 37. Profe, 117.87. 117.87 grados. 87. Muy bien, ya tengo el ángulo. Y si ya tengo el ángulo, ¿cómo saco la resultante? Resultante sobre su ángulo, pues, sobre su ángulo, que en este caso sería seno de 117,87 grados, es igual a P, a Q, por ejemplo, 50 newton dividido entre el ángulo seno de alfa. El seno de alfa, 37,13 grados. Y de aquí, otra vez vuelvo a aplicar el teorema del seno. Nuevamente vuelvo a aplicar el teorema del seno. Y aquí obtengo el valor de la resultante. O sea, la resultante sería 50 newton que se multiplica por el seno de 117,87 grados dividido entre el seno de 37,13 grados. Entonces, ¿cuánto es la resultante? 73.22. 73,22 newton. Muchachos, este que está aquí es la resultante. Les presento el primer ejercicio del quiz de estática del semestre pasado. ¿Alguna pregunta? ¿Vale? ¿Cómo lo resolví? Construyendo un triángulo. ¿Qué construí? Un triángulo. Un triángulo básico, donde encontré los ángulos. Utilicé paralelismo, ¿vale? Para poder
obtener ese resultado. O sea, apliqué el teorema del seno 2 veces consecutivas. Y además de eso, apliqué el ángulo llano en la parte superior. ¿Alguna pregunta del primer examen del semestre que pasó? Perdón, del semestre en curso. Claro, ¿sí se entendió? Si se lo hubieran colocado, ¿qué hubieran hecho? ¿La vieron? Hay que construir figuras. Bien. A ver, si alguien tiene alguna duda respecto a este ejercicio, por favor, escucho. eh, escucho preguntas y vamos con otro. Vámonos con otro ejercicio que también es un gran ejercicio. Cierro aquí. Vamos a ver, vamos a dejar para ver si alguien lo puede pensar un ratito. Aquí está. Como pueden ver, esta suma de vectores es diferente o es igual, pero ya es con problemas que te ponen a razonar un poquito más, porque estática es una materia fundamental para todas las materias que vienen. Imagínense este ejercicio. Un tanque de acero, este es el problema 211. Los problemas que se están siendo grabados por YouTube, están siendo transmitidos en vivo, pero son problemas fundamentales para el curso de estática. Estos mismos ejercicios se van a resolver. Bueno, voy a tratar de no hacer los mismos, ¿vale? Vamos a hacer problemas diferentes. Y a los de este curso, pues ya saben cómo hacer esto. Un tanque de acero es colocado dentro de una excavación. Si sabe que el ángulo alfa vale 20 grados, el ángulo alfa, determine por trigonometría la magnitud requerida de la fuerza P. O sea, ahora me están pidiendo la fuerza P si la resultante R de las dos fuerzas aplicadas en A debe ser vertical y la magnitud correspondiente de. Vamos a ver, les voy a dar 5 minutos, cierro micrófono para que alguien desde allá con su regla, con su calculadora, lo resuelva. 5 minutos, muchachos.
Pues José, hey, tú estás ¿Qué escuchando fue? lo que el profe está diciendo algo, porque yo no escucho nada. No. Él dijo que iba a durar 5 minutos con el micrófono apagado, que fueran haciendo el ejercicio. ¿Y cómo va? Yo esto apenas estoy haciendo dibujitos. Hablando. Tranquilos, muchachos, trabajen con paciencia, léanlo bien, revísenlo, miren el enunciado, cómo podría hagan el dibujo bien hechecito, bien elegante, ¿vale? Este fue el punto del parcial. Uno de los puntos del parcial, porque fueron 4. A ver, tírenlo, mírenlo bien, revísenlo. 5 minutos más para que alguien dé la solución.
acabó el examen, señores. ¿Quién me da la respuesta? ¿Quién lo hizo? Se acabó el examen. ¿Quién lo hizo? Ya, se acabó, no hay más. Señores, ¿quién lo hizo? ¿Alguien lo hizo? Escuchen, un tanque de acero es colocado dentro de una excavación. Si sabe que alfa vale 20 grados, si me dan este ángulo que vale 20 grados. Ah, muchachos, 20 grados. ¿Alguien lo hizo? Determine por la magnitud requerida de la fuerza P. Me están diciendo que hay P, pero me están diciendo que la resultante la resultante es vertical. Quiere decir que la resultante se va a dibujar de forma vertical, tal y cual como está ahí. La resultante va a lo largo del eje de la Y. ¿Qué hay que hacer? Sumar vectores, cabeza, cola. Tomamos la regla y este vector lo ubicamos en la cabeza del segundo vector, manteniendo su orientación. Ahí está el vector. Este vector que lo voy a dibujar de color azul es el vector que aquí se muestra. Este vector que he dibujado aquí es el vector de 425 libras. Y el ángulo de 30 grados, que no se aprecia muy bien, voy a dibujarlo así. El ángulo que no se aprecia muy bien es este ángulo que aquí marco. Voy a poner un poco más grande la figura. Un momento, por favor. Voy a reescalar. Ahí está. Voy a colocar más grande la figura para hacer un reescalado, ¿vale? Y trabajar con una escala un poco mejor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Haciendo el reescalado la figura. Bueno, para que mi segunda figura se vea mucho mejor, nos las vamos a dibujar un poco más grande. Aquí está. Escalado de la figura 2. Vamos a colocarlo, aquí no cabe. Vamos a colocarlo por aquí. Aquí en la parte superior. Mucho mejor. Profe, no se ve bien por una pequeña pantalla que se ve ahí. Ah, ok, vale. A veces esas pantallas quedan. Ah, sí, ok, sí, ya la veo. Yo no la veo acá. Yo realmente no veo la pantalla acá. Pero voy a compartir mejor pantalla completa. Realmente yo no veo la pantalla. ¿Se ve la pantalla ahora? ¿Se ve ahora? Ahí está el No, ejercicio. ahí está Ahora sí. bien. Perfecto. Está bien, profe, ahí. Bueno, dejémosla ahí quieta. Hay que sacar los ángulos, sí, es cierto. Miren que la figura me tocó colocarla un poco más grande. Entonces, este ángulo de 30, que aquí se muestra, ese ángulo de 30, que ahí se muestra, es este mismo ángulo que aquí se está. Aquí está. Ahí está el ángulo de 30.
Ahí está el ángulo de 30. Vamos a 30 grados ahí. ¿Listo? Ojo con esto. La resultante es toda esta flecha de color azul que aquí se muestra. Esta es la resultante. Porque la resultante tiene que ser vertical. Y ahora el ángulo alfa, que lo voy a dibujar de color, de este color, este ángulo alfa, que se ve que es de 20 grados, voy a colocar un poco más pequeño, alfa, y que se ve que es de 20 grados, es este mismo ángulo que aquí se muestra. Es este mismo ángulo de 20. Listo. Esta es una sola línea. Ahí está. Ahí está el 20 grados. El ángulo de la parte superior, vamos a ver, el ángulo de la parte superior, este ángulo también se conoce. Este de color rojo que estoy dibujando aquí, se conoce ya. Porque si esto es 30, este ángulo es de 60 grados. La suma de los dos da 90. ¿Vale? Y el ángulo de la parte inferior también se conoce. Este rojo que estoy dibujando acá, debajo. Ese ángulo es de 70 grados, porque 70 más 20 da 90 grados. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Hallar la fuerza P, que no la tengo, la flecha roja, y hallar la resultante. Y tenemos 425 libras, que es la parte superior. ¿Vale? Había que construir los triángulos primero. Entonces, primero vamos a ver si obtenemos el valor de la fuerza P. ¿Cómo hacemos eso? Por el teorema del seno. Por el teorema del seno. ¿Ya? Aquí vemos que P sobre el seno, si, esta es si la flecha roja es P, el ángulo opuesto es 60 grados. Va a ser igual, me voy con el ángulo de 60 más 20, a ver, me voy con 70, 425 libras sobre el ángulo opuesto. Pero el ángulo opuesto es 70 grados, como lo pueden ver en la figura. ¿Ya? Por trigonometría. Seno de 70 sobre 425, que es el lado opuesto, es seno de 60 sobre P. Y de aquí calculo P. ¿Qué sería P? 425 libras por el seno de 60 dividido entre el seno de 70. A ver, con la calculadora, ¿cuánto vale P? ¿Cuánto vale? 391,68. 391,68 libras. Aquí tengo el valor de P. ¿Vale? Y ahora me piden la resultante, perdón. Me piden la resultante. Aquí. Me piden la resultante. ¿Cómo encuentro la resultante? O sea, la flecha azul. Lo mismo teorema. Resultante
sobre el seno del ángulo opuesto. ¿Cuál es el ángulo opuesto a la resultante? 30 más 20. La suma de los dos da 50. 50 grados, porque sumo el ángulo verde más el ángulo de color negra. 30 más 20 da 50. Y esto va a ser igual a 425 libras. Profe, una pregunta. Claro, dígame. El ángulo de 70 grados, usted dice que se suma 60 más. Claro, 70 más 20 da ¿cuánto? 90. Ah, Es que ahí se forma un ángulo. Si notas que ahí se forma un ángulo recto. Mira, sí, ya. te lo voy a dibujar acá aparte. Observa. El vector flecha azul es este. ¿Ya? Y a ti el libro te da este que vale 20. ¿Ya? Y el libro te da este que vale 70. Tú vas a hallar este. ¿Por qué ese vale 70? Porque la suma de los dos te da 90. Ah, ya, profe. Claro que ese es un ángulo rectángulo, ¿vale? Ya entendí. ¿Pillaste? Bien. Sí, sí, ya. Entonces, vale. R sobre seno de 50 es 425 sobre seno de 70. Entonces, ¿qué sería la resultante? La resultante sería 425 libras por el seno de 50 dividido entre el seno de 70. Muchachos, ¿cuánto da la resultante? 425 seno de 50 entre seno de 70. $346,46. Profesor, da 346,46. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 426,46 libras. 346. 346. Ah, perdón, 346, qué pena. No escuché muy bien. 300. Alguien hizo una pregunta en el en vivo, ¿vale? Y cuando me estaban hablando la estaba leyendo, qué pena. Alguien preguntó 346,46, ¿cierto, verdad? Sí, profesor. Ok, vale. Estaba leyendo la pregunta del en vivo en el momento. Alguien me pregunta, como hola profesor, ¿cómo está? Tengo una pregunta. En una forma parabólica, ¿cómo se ve la velocidad respecto de cero? ¿Cómo sé si es mayor o menor? Bueno, le voy a responder a ella que está aquí en el directo. Caritas, no sé quién será Caritas, pero bueno. Para ver la velocidad que sea igual a cero, se ve en el punto, si tiene la gráfica de posición versus tiempo, la velocidad se ve como la pendiente de la curva velocidad versus tiempo. Donde la recta tangente sea horizontal, ahí la velocidad es cero. Donde la recta tangente tenga mayor inclinación, ahí la velocidad es mayor. Porque la pendiente de la posición versus tiempo me da la velocidad. Bien, bien, Carita, por conectarte directo. Muchachos, ¿se entendió el problema 211? Este fue el problema del parcial.
¿Qué tal? El primer problema del parcial, ¿qué tal? ¿Sí se entendió? Por el método del paralogramo. Bien, es un buen problema. Bueno, tengo por aquí, a ver, voy a, vamos a seguir revisando. Vamos a ver si iniciamos el otro se llama método de componentes. Bueno, otra forma de sumar vectores, este método del paralelogramo es útil, muy útil, pero existe, aquí tengo el texto abierto, existe otra forma de sumar vectores por un método llamado método de componentes rectangulares, que aquí lo voy a ver. Antes de iniciar este método de componentes, vamos a tomar un pequeño break de unos 5 minutos, ¿vale? Para iniciar el método de componentes. Un break de 5 minutos, por favor.
Bueno, muchachos, continuemos. Hay otro método de suma de vectores que ya tuvieron la oportunidad de ver, y yo creo que este es el método que más utilizan en física 1, que se llama método de descomposición, método de componentes rectangulares. Y este método de componentes rectangulares, la idea es bastante sencilla. La idea es que todo vector en coordenadas en R2, todo vector se puede, tiene una serie, por ejemplo, si este es el vector fuerza, vector, y este vector fuerza tiene una serie de componentes. Y ahí entonces, ¿vale? Estas componentes son las proyecciones con respecto a cada eje. Ejemplo, esta proyección que he dibujado aquí es la proyección f de x, y esta proyección que dibujo en la parte es la proyección f de y. Uno puede ver que como se forma un triángulo rectángulo, uno puede ver que la proyección f de x es igual a f coseno de teta. Ojo con esto. Y la proyección f de y es igual a f seno de teta. Y aquí tenemos las componentes. Pero hay que aclarar una cosa muy importante. No, este ángulo se forma con el eje de las y, de las x. Pero, por ejemplo, si el ángulo se formara en la parte superior, por ejemplo, si el ángulo se formara en esta parte superior, en el eje de la y, las proyecciones fueran diferentes, pero seguirían siendo f de x. Por ejemplo, ¿quién sería f de x? Sería f seno de beta, y ahora la y sería f coseno de beta. Todo vector se puede escribir de esta forma. Solo hay que tener en cuenta el ángulo con el cual se forman estas proyecciones. El ángulo que se forma con el eje. Siempre que el ángulo se forme con el eje de la y, utilizo seno y coseno inverso. O sea, f de x con seno y f de y con coseno. Pero si el ángulo se forma con teta, utilizo, con el eje de las x, perdón, utilizo coseno y seno. Estas proyecciones me dan cuenta que la magnitud del vector, y esto hay que tenerlo claro, la magnitud del vector f no es más que la raíz cuadrada de fx cuadrado y f de y cuadrado, ¿vale? Aquí tenemos f de x y f de y. Y el ángulo del vector, que lo vamos también a necesitar, el ángulo del vector sería simplemente la tangente inversa, ojo, de la componente en y, siempre sobre la componente en x. ¿Vale? Entonces, este método consiste en que si usted tiene varios vectores, por ejemplo, el vector resultante sería la suma del vector A, el vector B, voy a suponer que tengo 3 vectores. ¿Cómo hago para sumarlos por este método? Lo que debo hacer simplemente es que debo encontrar la suma de las componentes en X de cada uno de los vectores y sumar la suma y hacer la suma de las componentes en Y de cada vector. Eso implica que usted tenga que encontrar la componente en X del vector A, encontrar la componente en X del vector B y de igual forma encontrar la componente en C en X del vector C. Igual para la componente en Y. AY más BY más CY. Así como lo muestro. Y luego que usted ya tenga estas componentes, usted va a encontrar el vector resultante. ¿Vale? Usted encuentra el vector resultante. ¿Cómo encuentra el vector resultante? El vector resultante, en la magnitud, perdón, del vector resultante sería simplemente la raíz cuadrada
de la sumatoria de las componentes en X más la sumatoria de las componentes en Y al cuadrado. Y aquí usted saca una raíz. Luego el ángulo es lo mismo. El ángulo me lo da la dirección phi y sería la tangente a la menos 1 de la sumatoria de las componentes en Y sobre la sumatoria de las componentes en X. Este es el ángulo. Entonces, muchachos, para usted encontrar, para usted sumar 2, 3, 4, 5, 6, 10 n vectores, usted tiene que cada vector descomponerlo, es decir, aplicar el procedimiento. Pero para hacer esa descomposición de vectores, usted tiene que tener en cuenta con qué se está formando el ángulo, si con el eje de las X o con el eje de las Y. Pero antes de eso, para encontrar esto, usted debe tener en cuenta una de las cosas más importantes que algunos estudiantes pasan por alto, y es el ángulo de las componentes en cada cuadrante. Es decir, el signo de las componentes. ¿Vale? Esto es importantísimo. El signo de las componentes en cada cuadrante. Usted tiene que tener esto claro. Porque algunos estudiantes cometen unos errores gravísimos aquí. Entonces, usted va, de ahora en adelante, usted va a tener en cuenta esta tabla. Y en la tabla, y es una tabla bastante simple, y en la tabla se muestran una serie de cuadritos. Un momento, por favor, ya les digo de qué se trata. Y en la tabla se muestra lo siguiente. Aquí vamos a tener en cuenta las componentes f de x y f de y. ¿Vale? Y en la parte superior voy a tener en cuenta que este es el primer cuadrante, segundo cuadrante del sistema rectangular, del plano cartesiano, y este es el cuarto cuadrante. Entonces, si yo tengo un vector en el primer cuadrante, ambas componentes son positivas. Usted le coloca así. Ese no es. Si yo tengo un vector en el segundo cuadrante, la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva. Si yo tengo un vector en el tercer cuadrante, la componente en X es negativa y la de Y es negativa. Y si yo tengo un vector en el cuarto cuadrante, la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa. Usted tiene que tener en cuenta estos signos. ¿Vale? Si estoy en el primer cuadrante, ambas componentes son positivas. Si estoy en el segundo cuadrante, la de X es negativa, la de Y es positiva. En el tercero, ambos son negativas. Y en el cuarto cuadrante, la componente en X es positiva y la componente en Y es negativa. Usted lo único que tiene que hacer para sumar vectores por este método es manejar esto. Primero, si el ángulo se forma con el eje de las X, las componentes son con coseno y con seno. Pero si el ángulo se muestra en el eje de las Y, las componentes son con seno y con coseno. Además de eso, si tiene el vector en cada uno de los cuadrantes, usted tiene que mirar el signo. Y luego usted procede a resolver vectores utilizando la suma de componentes, que es lo que voy a dar a continuación.
Muy bien, muchachos, perdón. A ver, ¿se ha entendido hasta aquí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar esto que hemos dado. Vamos a aplicar la suma de componentes utilizando el método de componentes rectangulares, el cual es un método bastante sencillo, pero algunas veces el otro método es más rápido en algunos problemas. Por ejemplo, ahora que vamos a ver equilibrio, en algunas veces es más fácil utilizar el primer método que este método de componentes rectangulares. Por ejemplo, cuando tenemos cerchas, cuando tenemos armaduras y nos los piden por el primer método, por ejemplo, cuando tenemos una serie de armaduras, a veces es más fácil utilizar el primer método, porque hay que resolver muchos sistemas de ecuaciones. O sea, este método de componentes rectangulares implica el hecho de que usted tenga que resolver un montón de sistemas de ecuaciones. Una componente en X, una componente en Y. Es decir, implica que usted tenga conocimientos, por ejemplo, de sistemas 2x2, 3x3, 4x4, álgebra lineal, ¿vale? Entonces, a veces este método es bastante largo, pero como bajo un punto concurren muchas fuerzas, este es el método más indicado, a menos que las fuerzas sean colineales, como ya lo vamos a ver. Entonces, procedo a buscar el texto y procedo a mirar, aquí está toda la teoría, lo que quieran verla, lo que quieran observarla, y procedo a mirar los ejercicios. Aquí están los ejercicios, compañeros. Entonces, el primer problema que voy a hacer es el problema número 23. Aquí está. Voy a resolver el problema número 23 por este método. Aquí hay un sinnúmero de problemas. Y como ustedes pueden ver, ahí tengo el texto abierto. Miren, aquí hay más ejercicios. Hay un montón de problemas que mirar. Y voy a empezar por este método que es el problema número 23, ¿vale? Este método es un método un tanto más, tiene su parte tediosa, que son los sistemas de ecuaciones, pero para equilibrio, pero bueno, cada quien se casa con el método que mejor le convenga, ¿vale? Aquí está aquí está el ejercicio que vamos a hallar, ¿vale? Dice, determina las componentes de cada una de las fuerzas en la figura y ojo, aquí no está, pero yo lo voy a anexar, y el vector fuerza resultante y la fuerza resultante. Ahora van a ver que esto es bastante sencillo, y la fuerza resultante. Ojo aquí. Bueno, muchachos, aquí está nuestro primer ejercicio. Problema número 23 del texto, por este método que se llama método de componentes. De hecho, yo creo que este es el método que más se utiliza en física 1, ¿vale? Entonces, les voy a enseñar algo para que vayan rapidito a hacer estos ejercicios. Ahí está. Lo primero, esto al principio, esto que voy a mostrar al principio está bien, pero la idea es que en el futuro ustedes dejen esto de hacer tantas figuras, ¿vale? La idea es que ya no tengan tanta necesidad de hacer tantos problemas, tanta figura, y vayamos directo a la solución. Lo que estoy mostrando aquí es un cuadro. Lo voy a hacer así para que tengan una idea intuitiva. Y voy a dividirlo en las tres fuerzas que aquí están. Aquí están las tres fuerzas. Y lo que ustedes ven aquí es el valor de la fuerza. Calculadora. Ojo que ya deben estar en leyes de Newton. Y aquí está el otro valor. Aquí tenemos la fuerza. ¿Vale? Así. Vamos así primero. Luego, aquí tenemos la primera fuerza, F1, que es de 60 libras. Aquí voy a colocar F2, que sería 50 libras. Y finalmente voy a colocar la F3, que también es de 40 libras. Y aquí voy a colocar las fuerzas en libras. De este lado voy a colocar la descomposición de cada una de ellas en libras, en X. Y aquí está la fuerza en Y en libras. Mucha atención.
Es tedioso hacer esto, sí, pero intuitivamente ayuda mucho al estudiante. Más adelante no lo voy, vamos a ir directo. Entonces, muchachos, me concentro en la F1. ¿Cuál es la fuerza de F1? La que vale 60 libras. Aquí está F1. Y analizo en qué cuadrante está F1. F1 está en el primer cuadrante. En el primer cuadrante. Como F1 está en el primer cuadrante, el signo de la componente en X es positiva y el signo de la componente en Y es positivo. Listo. Además de eso, veo el ángulo que se forma. Aquí está. El ángulo que se forma. ¿Vale? Ahí está. El ángulo que se forma es este de 25 grados. Ahí está. Como ese es el ángulo que se forma y se forma con el eje de las X, las componentes son con coseno y seno, como la vimos. O sea que esto sería 60 libras coseno de 25 y sería 60 libras por seno de 25. Ambas son positivas. Y lo primero que tengo que hacer es obtener ese resultado. Muchachos, ¿cuánto da 60 coseno de 25? 54,37, profesor. 54,37 libras. Muchachos, sí se está entendiendo, ¿verdad? 60 seno de 25, ¿cuánto da? Si alguien tiene alguna duda. Ya saben, 25,35. 25,35 35. libras, ¿vale? Ahí está. Ahora, muy bien. Preguntas hasta aquí. A ver, ¿por qué el signo, por qué la componente en X con coseno y la de Y es con seno? Porque el ángulo se forma con el eje de las X de ese vector. Ahora, pasemos a la de 50 libras, la que está. A ver, ¿en qué cuadrante está la de 50 libras? ¿Quién me dice? ¿Qué cuadrante es ese? A ver, muchachos. ¿Qué cuadrante es este? ¿Quién sabe? Cuadrante 2, profesor. No, a ver. La de 50 libras, ¿qué cuadrante es ese? Cuadrante Ah, de 1. 50 libras, 3. Muy bien, tercer cuadrante, ¿vale? Está aquí en el tercer cuadrante. Ahí está. Muchachos, si estoy en el tercer cuadrante, ¿cómo son Las dos componentes son negativas. Las dos componentes son negativas. Pongo una negativa aquí y una negativa acá. Se va entendiendo. A ver, pelado, ahora viene la pregunta del millón. ¿Con qué se forma el lado? ¿Con el eje de la Y o el eje de las X? Con el eje de la X, ¿no? Con el Oye, eje de la Y. con el eje de la Y. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué coloco? Coloco 50 libras por seno de quién? De 50 grados. Y aquí coloco 50 libras por coseno de 50 grados. Y ahora hago la operación matemática. Muchachos, si vieron que las componentes se invirtieron, porque el ángulo se forma con Y, con el eje de la Y. Por eso se invierte. A ver, ¿cuánto da 50 seno de 50? A ver. ¿Cuánto da 50 seno de 50, muchachos? Calculadora. 50 seno de 50. 50 seno de 50, ¿cuánto da? 38,30, profesor. 38,30. Recuerdan que esto es negativo. Y 50 coseno de 50, 32,13. 32,13.
Bien, ahora vamos para la de 40 libras. Bien, vamos a dibujar su ángulo. A ver, aquí está el ángulo. Vamos a dibujar el ángulo que subtiende ese. Aquí está. A ver, dígame una cosa, esa fuerza, ¿en qué cuadrante está? Está en el segundo cuadrante, profesor. A ver, ¿esa en qué cuadrante está, la de 40? Está en el primero. A ver, Segundo, profesor. Segundo. ok. En el segundo cuadrante, la de 40. Miren bien, ¿cuál es el primer cuadrante? Este es 1, 2, Mm. este 3 y esto es 4. Ahí están los El cuarto cuadrantes. cuadrante. Está en el cuarto cuadrante. ¿Cómo son los signos en el cuarto cuadrante? Son Positiva y negativa. A ver, son positivas y negativas. Entonces, ¿cómo saco? Sería, y como se forma con el eje de las X el ángulo de esa de 40, a ver, ¿cuáles son? Sería, sería 40. Coseno y seno. Muy bien, sería 40 libras por coseno de quién? De 60 grados. Y sería 40 libras por seno de 60 grados. A ver, ¿cuánto da esto? 40 coseno de 60. 40 coseno de 60. Da 20, profesor. Aquí da 20 libras. ¿Y cuánto da 40 seno de 60? 20, parece que me lo dio con raíz. 34.64. 34.64 libras. Muy bien. ¿Qué hemos hecho? Hemos encontrado las componentes de cada fuerza con su signo en cada cuadrante, ¿vale? Este es el método, así se suman vectores en leyes de Newton, ¿vale? Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué organicé la tabla aquí? Por lo siguiente. Observen bien. Observen bien. Hay que obtener la sumatoria de la fuerza. Sumo todas las componentes en X y sumo todas las componentes en Y. Por ejemplo, ¿qué voy a sumar? 54,37 menos 38,30 más 20. ¿Cuánto da eso? Lo mismo hago para Y. 25,35 menos 32,13 menos 34,64. Bien. A ver, ¿cuánto da? 54,37 más menos 38,30 más 20. ¿Cuánto da eso? A ver. Denme el valor. La sumo. 54,37 menos 38,30 más 20. ¿Cuánto da eso? 36,07. 36,07 libras. ¿Cuánto da 25 menos 32,13 menos 34,34? 25 menos 32,13 menos 34,64. Menos 41,42. 41,42 libras. Bien. Muchachos, yo les hago una pregunta. El vector resultante, ¿dónde creen ustedes que está? ¿Cuánto me da la sumatoria de las componentes en X? Positiva. ¿Cuánto me da la sumatoria de las componentes en Y?
negativa. ¿En qué cuadrante el X es positivo y el Y es negativo? ¿En qué En el cuadrante? cuarto cuadrante. O sea que la resultante está en En el el cuarto cuarto cuadrante. Muchachos, ¿dónde estará la resultante? La resultante está en el cuarto cuadrante. ¿Pillaron? Ahora, mis muchachos, ¿cómo calculo la resultante? La resultante es la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevadas al cuadrado. Es decir, 36,07 libras, usted la eleva al cuadrado y menos 41,42 libras y usted lo eleva al cuadrado. Profesor, ¿de una vez se le saca raíz o no? Claro, de una se le saca la raíz. ¿Cuánto va la raíz? De una. 54,92. 54,92 libras. ¿Ya vieron? A ver, ¿cuánto vale el ángulo? El ángulo sería la tangente a la menos 1 de la tangente a la menos 1 de la componente en Y, que da menos 41,42 libras, dividido entre 36,071 libras. Muchachos, ¿cuánto da el ángulo? ¿Ya vieron? Da negativo. ¿Cuánto da la tangente entre esos dos resultados? 48,94. 48,94 grados. Entonces, muchachos, ¿qué falta por hacer? Este método es más largo, es cierto, es más largo, pero es más eficiente en ciertos casos, los cuales yo voy a mencionar en la próxima clase. Muchachos, hay que dibujar el Es como vector más de fácil. seguridad. Sí, claro que sí. Ya van por leyes de Newton en física. La profesor, este tema que usted nos está dando aquí, pues poco lo entendimos porque Bueno, o sea, como usted lo explica mejor, demasiado. ahora sí se entiende. Sí, Pelados, hay que dibujarlo. ¿Dónde estará? Ven esta flecha negra. Este es el vector resultante. Este es el vector resultante. Bueno, ¿y por qué el ángulo es negativo? Porque miren, se forma aquí. Es que la calculadora, no porque no está hacia abajo. sí, no, lo que pasa es que los ángulos son negativos cuando se forman a favor de las manecillas del reloj. La calculadora te da el ángulo siempre con respecto al eje de las X. ¿Vale? Pero como quedó en el cuarto cuadrante, el ángulo se forma con el eje de las X así. ¿Quedó claro, muchachos? Ese es el vector resultante. Muchachos, ¿ha quedado claro cómo se suman vectores por ambos métodos? Sí, profesor. Hay que tener en cuenta el signo y hay que seguir trabajando. Bueno, muchachos, les estaré escribiendo por el grupo para nuestro próximo encuentro, que será entre el día lunes y el día martes, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer el día lunes y el día martes? Vamos a resolver problemas de equilibrio utilizando la suma de vectores. ¿Qué vamos a hacer? A resolver un montón de ejercicios utilizando suma de vectores por método del paralelogramo y utilizando el método de componentes vectoriales. Ustedes lo pueden hacer por el método que ustedes deseen, pero yo los voy a enseñar por ambos métodos para que ustedes vean y se casen con una idea, ¿vale? Muchachos, feliz sábado. La clase está en YouTube directamente desde mi canal y nos vemos la próxima. Chao, chao. Bueno, profe. Bueno, profe, Viste, que pase profe, que bien. pase bien. Tengo un fin de Chao. semana bien. Chao.